Hemos hablado en repetidas ocasiones de las reformas que está planteando el gobierno nacional y que están haciendo trámite en el Congreso de la República, pero que han tenido, valga la pena aclarar, un camino tortuoso por las dificultades, la cantidad de oposición que hay en algunos sectores, en algunos grupos de congresistas, algunas bancadas de ciertos partidos políticos, para impedir que se lleven a cabo y se adelanten estas reformas. Estamos hablando de reforma pensional, reforma laboral. Hemos visto lo que ha pasado con la reforma en la salud que logró pasar en Cámara, pero que ahora inicia el trámite en el Senado de la República. Y ese mismo camino de dificultades pues ha tenido que sortear la reforma laboral, que ahí va, pero tiene mucha oposición, por supuesto, de parte de algunos congresistas y de parte de algunos sectores, especialmente de empresarios. Este gobierno siempre ha insistido mucho en eliminar este tema de las cooperativas de trabajo asociado, las famosas empresas temporales, los contratos de prestación de servicio, que según pues, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional precarizan el trabajo en Colombia. Comencemos, doctor Oscar Iván Palacio, hablando de: ¿tiene realmente bondades esta reforma laboral? ¿Le sirve al trabajador si se aprueba la reforma laboral? Claro que le sirve. Ahí hay dos temas a resolver, que es lo que tiene a los legisladores enredados por condiciones ideológicas, económicas, por intereses, por pareceres de ellos. Y es lo siguiente: la primera parte de la reforma es para rescatar lo que el gobierno en campaña prometió, lo que quitó. La reforma laboral de 2003, en horas extras, en recargos nocturnos, en indemnización por despidos injustos, volverlos a restablecer. No es algo nuevo, es restablecer lo que quitó la reforma del 2003. Antes funcionaba así. Hace funcionar y es volver a funcionar así, porque la historia de esta reforma era para generar muchos más empleos y más calidad. Y no, el empleo en Colombia se volvió más precario y no generaron más empleos. Entonces, volver al estado de cosas de 2003 en torno a unas garantías que habían ganado los millones de trabajadores colombianos formales. El segundo aspecto de esta reforma tiene muchos lugares comunes, no por ello importantes, como ese trabajo doméstico. ¿Cuánto llevamos hablando en Colombia de trabajo doméstico? No sabemos si son 500.000, 80.000 o 1 millón de personas domésticas. Hoy está hablando también el gobierno en el proyecto de ley de trabajo virtual y de trabajo en las plataformas. Hoy me vine en una moto acá, en una moto, y no me da pena. No será legal, pues no me da pena, de esas virtuales para cumplirles a ustedes. Le dije: señor, ¿usted paga seguridad social? Me dijo: no, un joven de 21 años, estamos fallando. Entonces hay que reglamentar todas estas plataformas. En Colombia van a haber millones de Andriver, de Uber, de moto, de que le lleven la leche, de todo lo que quiera. Lo importante es que el gobierno quiere legalizar esto y tener una premisa: son trabajadores o son contratistas, pero que siempre paguen la seguridad social. Qué bueno que ese motociclista, si sufre un accidente, su familia o él, como mínimo, tengan la seguridad social. La informalidad no solo es pobreza, es desorden y es falta de los derechos humanos. Otro aspecto importante: en Colombia hay mucha discapacidad. Hay unas personas que, aparte, la mayoría son mujeres, trabajan en empresas formales, porque tienen hijos menores, tienen padres discapacitados, atienden un inválido en la familia. Van a ser más flexibles estos contratos para estas personas, para que el empleador también se involucre en una dinámica social, que es la discapacidad en Colombia y la ayuda a otras personas, los cuidadores sociales. Hay muchos lugares comunes, pero interesantes en la ley. También hay muchos sindicatos. Hay muchos sindicatos, doctor Juan Carlos, pero a la gente le da miedo ser sindicalizada, porque es violentada, porque es mal mirada. Pero una cosa peor está pasando, y es de que hoy en día acabo mi empresa porque me da la gana. Declaro una causa objetiva de que se acabó el capital y la liquido. Y hoy 400, 600, 1.000 personas, no lo digo por no
por no crear sinsabores a otras personas, pero hoy se está liquidando una empresa fácilmente en Medellín que generaba 600 empleados, 600 empleos, la mayoría femenino y en confecciones, y el liquidador sin ningún pudor: no vayan a apretar tutela, no busquen abogado, tomen 8 millones y cállense. Abusivamente. En Colombia es muy difícil crear un empleo formal, pero es fácil, que es acabar y liquidar una empresa. Hay muchas cosas que es interesante defender, pero hago un llamado de atención, no he dejado ni hablar a Juan ya Carlos. Vamos a que escuchar a sea Juan de la Carlos. mano de otras cosas. El gobierno que se ha dado la pela en 2 o 3 reformas importantes, yo sí aspiraría que el gobierno del presidente Petro no llegue al segundo año, que es el 7 de agosto de 2024, sin haber cumplido la promesa de 1.100.000 cargos de trabajadores de los municipios, de los departamentos, de la nación, de los ministerios, de contratistas, de servicios del Estado. Esas personas, el Estado que cumpla. Que si hay que sacar 500.000 lo saquen, pero que le paguen las prestaciones sociales, que hagan los concursos. Que el gobierno se comprometa, porque estamos hablando de lo laboral, de trabajo público o privado, a terminar esa maldición politiquera, infame, de los contratistas de prestación de servicios del Estado, y que después del 7 de agosto sea una mala noticia del pasado. Muy bien. Juan Carlos habla de los beneficios para los trabajadores, pero no para los empleados, y los costos que implica para un empleador, para un empresario, esta reforma. Y ellos hablan de que se podrían perder muchísimos empleos si esa reforma pasa. ¿Eso es algo real? Es decir, ¿se correría el riesgo de una reforma, en vez de beneficiar, generar antes desempleo? ¿O es que es una amenaza para lograr que no se apruebe en el Congreso? Mientras escuchaba a Juan Carlos, lo escucha usted ahora, yo hacía una reflexión interior, decir, bueno, generalmente si se sube, primero hago una corrección, doctor Juan Carlos. En Colombia hace años no se aumenta el salario mínimo ni en un 8, ni en un 10, ni en un 15%, eso es un engaño. Pero el año pasado aumentó alto. No, en Colombia cada año se ajusta el salario mínimo por la inflación, por el costo de vida, y 1 o 2 puntos por la productividad. Pero en Colombia, excepto en el gobierno de Duque, buscando gobernabilidad, hubo un aumento significativo de 4 puntos, extraordinario nunca antes en Colombia. Pero en Colombia generalmente los aumentos de los salarios mínimos no son aumentos, sino ajustes inflacionarios con un componente. Pero por eso no nos podemos emocionar. Cuando nos aumentan el 11 es porque el costo de vida va también altísimo. Entonces uno dice, ¡ay, qué tremendo salario! Pero y el costo de vida en por Colombia, yo le hago 2 ejemplos, y que sigan hablando, y muy bonita la reforma y la apoyo. Las trabajadoras domésticas, que no sabemos si son 1.500.000 personas. En Colombia, el 95% de las familias que generan un trabajo doméstico por horas, por días, por semanas, interna o externa, no tiene los 2.200.000 que cuesta esa trabajadora para pagarle toda. Están condenadas en Colombia las trabajadoras domésticas siempre en la informalidad y a la explotación, al menos que el gobierno nacional meta la mano de y diga, hagamos la seguridad social y hagamos una conjugación para formalizar estas empleadas domésticas. Como paguemos entre los dos. O entre los dos, pero en Colombia está condenada a las trabajadoras domésticas que pasen 2 generaciones y sigamos hablando de la normalización de la doméstica, porque en el fondo lo que hay es pobreza. Pobreza de los ricos, pobreza de la clase media, pobreza de los campesinos. Hablemos a otro problema sin fin. ¿Qué empresario rural
No hay profesional neurocirujano que tiene una casa finquita y tiene 10 marranos y va a vacaciones. No. El jornalero. No hay jornalero. Ese campesino con 8, con 10, con 2 hectáreas, con 2 hectáreas de ganadero, el empresario agropecuario. Que quiera tener un trabajador formal, jornalero, como lo trae muy bien descrito este proyecto de ley que reconoce jornal agropecuario, puede pagar 2.200.000, que es lo que cuesta un trabajo mínimo en Colombia. Entonces, el problema en Colombia es, no todo se lo podemos dejar al mercado como querían los gobiernos de derecha que precedieron. No todo puede ser el Estado ni los patrones ricos, como lo puede tener una persona de izquierda. No, tenemos que crecer económicamente para que haya fortuna para todos. El problema realmente de Colombia, y se murió Álvaro Gómez hace 30 años, es que seguimos siendo un país muy pobre, muy subdesarrollados, y las expectativas de crecimiento no dan sino para repartir pobreza, con o sin reforma. Obviamente es mejor las reformas que están hablando de las domésticas, de los trabajadores campesinos, de las plataformas disruptivas. Pero el problema es si no hay crecimiento, solo habrán dos cosas: más migración de los jóvenes para Estados Unidos y Europa, más pobreza y más informalidad. Entonces hay un trasfondo: la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma de educación, viene la de justicia. Tiene que haber una unidad nacional empoderada por el gobierno para que haya crecimiento. El problema de Colombia es de crecimiento. El problema de Colombia es que la única revolución que ha acontecido en los últimos 50 años se llama el narcotráfico, para bien o para mal. Si Colombia no hubiera tenido los influjos de ese estigma de narcotráfico, hoy tendría un desarrollo como el de Paraguay. Pero realmente la empresa se ha deteriorado, la industrialización se ha deteriorado, los servicios son informales. Ese crecimiento ordenado de la economía con el impulso del Estado, girándole a los propietarios campesinos para que paguen seguridad social, girándole a las familias, girándole a las personas de la tercera edad que nunca se van a pensionar. Obviamente eso cuesta mucho, pero el Estado tiene que organizar la economía para que el país crezca. Sin crecimiento, aquí auguro un mal 24, 25, 26 en adelante. Ese crecimiento el que hace una nación y una sociedad posible y equitativa. El resto nos quedamos en reforma. Pero ¿qué le podemos decir? No, hay que democratizar la riqueza. Los empleadores, generar un empleo en Colombia es muy difícil, y mientras más pequeña la empresa, más difícil. Y además, si le sale deshonesto o perezoso, es mejor tener 2 hijos que un mal trabajador. Claro. Pero realmente hay que volver decente el trabajo en Colombia, con todas las prestaciones sociales, con todas las garantías. Una premisa de esta reforma laboral es sana, porque no tienen, si yo tengo una tienda y el objeto social es para que dure 100 años y me está yendo bien, ¿por qué no voy a privilegiar el contrato indefinido? Es un derecho de ese trabajador colombiano a que tenga la estabilidad de su empleo. Aquí se volvió también una mordaza los contratos a término fijo, gente 40 años en un contrato a término fijo, con miedo que lo eche. El Estado viola eso. Contratos cada 3 meses. El decreto 45, este decreto de 45 por los que se rigen los trabajadores oficiales, cada 6 meses presuntivo. No. El contrato indefinido debe ser privilegiado, y la garantía de las personas. Eso no significa que hagan más costoso un trabajador. Hay trabajador, hay que educarlo, hay que quererlo, y también debe haber una responsabilidad para el trabajo, porque hoy en día conseguir un buen trabajador es una lotería o una fortuna. El contrato indefinido debe privilegiarse. El contrato para personas en condiciones de discapacidad debe privilegiarse con unos incentivos, como lo ha hecho el gobierno. El contrato para las personas mayores o de retención social hay muchas cosas para hacer, pero tenemos una atadura. Aquí tengo que compartirlo con los televidentes: es crecimiento económico. Sin crecimiento económico seremos más pobres y más resentidos cada día. Y el Estado
El Estado tiene que propiciar una política para que el campesino genere empleo decente, para que las familias, con el concurso con el Estado, pague esas cuidadoras o esas domésticas, porque de lo contrario, el Estado no puede propiciar sino desorden. El Estado, en la medida que la gente gane más y tenga estabilidad en el trabajo, va a haber más capacidad de consumo y eso va a incentivar el empleo. Hoy en día en un mundo que se abre, ¿cuántos colombianos trabajan para empresas ya del extranjero sin viajar o viajan al extranjero y trabajan allá? Las plataformas y todo esto, la inteligencia artificial va a abrir un campo inmenso para los colombianos, sobre todo para las juventudes, si se preparan desde sus casas a producir para el mundo. Eso es muy importante, las plataformas, la inteligencia artificial, porque cada día gana esto más impulso laboral. No solo el trabajo precario, el trabajo del operario. Cada vez que se habla de esto, Juan Carlos, de incrementar los salarios, por ejemplo, ahora que se está discutiendo el salario mínimo, mañana se sacan las cartas los trabajadores, los empresarios, a ver cuánto proponen para el salario mínimo del próximo año, pero se habla de todas esas cargas laborales, de todo lo que cuesta, y se habla de que los empresarios son los que generan empleo. Hay unas tesis que dicen que el empleo lo genera el consumo. En las domésticas habrá que pensar a futuro en organizaciones privadas o cívico-privadas con las cajas de compensación para que se constituyan grandes cooperativas, organizaciones donde la persona contrate con esa temporal pública, privada puede ser, o con cámaras, lo que sea, contrate los servicios por horas, por días, porque yo no veo a la familia colombiana típica con 2.200.000. Y lo peor, no veo a los 2 millones de propietarios pequeños de campo pagando el jornal con todo. Acá en la única parte donde se garantiza salarios buenos y abundantes y estables es en la agroindustria y en los cultivos de coca. De resto, en Colombia la informalidad, incluido el pueblo cafetero, que hay muy pocos pensionados, ha sido la riqueza de otros. En Colombia solo los productores de esos cultivos ilegales de coca o de amapola y la agroindustria tienen salario y formalización del campo. El resto del campo en Colombia, en lo laboral, es peor que una selva. Una cosa bien interesante. Los voy a poner a pensar televidentes. Si en Colombia no importáramos más maíz, los 2 millones de toneladas año, y cultiváramos el maíz. Si en Colombia, que es un país cervecero, no se importara el 99.5% de la cebada. Hasta el frijol lo importa. Y si en Colombia hasta café se sembrara el algodón, que se está importando el 95%, ahí hay 2 millones de empleos rurales, donde ahí sí abrimos las manos para que vengan más venezolanos a trabajar allá. En Colombia no estamos produciendo. Las textileras pequeñas y confecciones de Colombia y Medellín están dedicadas exclusiva y únicamente a importar el hilo de Asia, porque es 10 veces mejor y 10 veces más barato. Hay un problema de productividad en el agro, maíz, cereales, donde hay millones de oportunidades perdidas. Entonces sí hay un trasfondo económico. Presidente Petro, bienvenido, y lo apoyamos en todas las reformas, pero el verdadero salto es un impulso económico al campo, con subsidios, con ayudas, con préstamos del Banco de la República en dólares al gobierno para esos planes, para recuperar la producción. Cebada, maíz y algodón, 2 millones de puestos de trabajo perdidos. Empezaron con reforma agraria, y a mí me gustó la propuesta que había de comprar o mirar con los que sobraba la tierra qué hacer. Yo no sé eso. Y va bien, va bien. Pero va bien, no sé. Yo no sé si es que no hay la plata, si no es suficiente. No es solo tierra. Yo me perdí. Es tecnología y crédito. Porque un hombre con 20 hectáreas, recién rico, toda la vida pobre, y si no tiene capital, ¿qué es? Es un frustrado. Reforma agraria. Bueno, otro de los intentos. Otro tema, reforma agraria. Él habla de crecimiento económico. Pero es cierto. Y se ha intentado en muchos gobiernos.
no del todo. Es la palabra mágica. La palabra de reforma agraria, pero eso no da intereses porque hay mucha gente que tiene la Pero tierra. aún así tenemos que ser La optimistas, tierra, apoyar la reforma laboral. Oscar Iván, la tierra improductiva, gente Sí. con miles de hectáreas para 3 vacas. Sí. Eso sí no aguanta. Y además con el... No, y con cero impuesto predial. Exactamente, no pagan impuesto Regalado. predial, Ese es otro pero escándalo que hay ahora se con lo del quiere, predial. se quiere incentivar con esto de la compra, que acuerde que llegaron a un acuerdo con Fedegam para comprarles claro. tierras a los ganaderos y se están entregando, Sí, se están va haciendo bien. titulaciones, digamos que eso va bien Con la y vale la ministra Cecilia pena... López en su momento. Que Ha sido lo de me- mostrar de este y- gobierno, y pero vale no la es pena suficiente. recordar, doctor. Pero bueno, la reforma laboral, en mi concepto, tiene bondades que ojalá salga lo mejor para los trabajadores, para el país y para el empleo decente es un derecho Es importante. humano y constitucional que tenemos que honrar. Colombia han pasado 31 años de su constitución de 91 y todavía no hay ni siquiera el estatuto de trabajo. Aquí le hemos tenido no. miedo a eso. Entonces hay que hacerlo, pero que el Estado dé ejemplo. Por ahora, que honra a ese 1.200.000 trabajadores informales que tiene abusados el mismo Estado y así salen adelante las cosas y que esta reforma tiene cosas más buenas que malas. Hay muchas cosas que ya se han desarrollado por la jurisprudencia, pero si se lleva Falta a la codificarla. norma, mucho mejor. Pero lo importante es una conciencia de todos los colombianos, los trabajadores, los ricos, los pobres, por el trabajo decente y un apoyo definitivo del gobierno a los empresarios y a los hombres del agro, pero también yo hago un llamado de atención, si esta reforma sale adelante y así no salga adelante, ¿sabe dónde necesitamos 5.000 empleados que empiecen a partir del 1 de enero a trabajar? 5.000 inspectores en el Ministerio de Trabajo para que hagan una misión didáctica, policiva, preventiva al cumplimiento de las normas laborales. La verdad es que acá se violan mucho los derechos laborales porque hay gente muy mezquina. 5.000 inspectores de trabajo es una necesidad urgente. No sea la ministra, que es una palabra tan buena y dedicada a su ministerio, ¿por qué no piensa en eso? Aquí en Colombia hay 1.200 inspectores de trabajo, no hay nada para el trabajo de los menores, para el trabajo de las mujeres, para la violencia en el trabajo. Qué bueno que el ministerio se reorganice, que creen un departamento de trabajo doméstico, que creen un departamento de trabajo para discapacitados, para la violencia. La reorganización del ministerio, sin miedo a crear 4.000 o 6.000 trabajadores especializados en defender a los trabajadores colombianos y a las mismas empresas, es urgente, porque entonces sería un código más. Y el Código Colombiano, que es una obra del Partido Conservador de 1950, Código Sustantivo de Trabajo y el Código de Trabajo de 1950-51, ahí está vigente. No, se necesitan brazos y manos del Estado con inspectores de trabajo para que se cumplan las normas laborales y ojalá la señora ministra no se escuche y nos vea y no tenga miedo de crear puestos de trabajo de trabajadores, de inspectores de trabajo. Es dos cosas ahí como que serían opuestas. El salario mínimo va a ser un salario decente, conservador para la política macroeconómica del gobierno, que no va a pasar de lo que ordena la Corte Constitucional, que es el ajuste, que es la productividad. Y un punto de más. Para el Aquí no 12% pasa nada. más o menos. Aquí lo importante y para despedirnos es honrar el trabajo decente y es incentivar el crecimiento de Colombia en su economía. El trabajo decente dignifica y es parte de tener un país más ecuánime. Muchísimas gracias, doctor Oscar Iván, por A acompañarnos. ustedes muchas gracias y un 2024 lleno de muchos empleos decentes.